Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, me vais a permitir hoy una ironía. Y es que, como os he visto cumplir las normas que el gobierno os ha puesto para desconfinar a los niños y darles un paseíto, pues vamos a hablar también hoy de realismo mágico. ¿Vale? Que es decir, que la realidad se junta con una acción de la naturaleza mágica en la que los elementos que son reales en el fondo no son tan reales y no todo lo que pasa dentro de la novela se puede explicar racionalmente. ¿Vale? Son muchas las novelas muy famosas que hay en literatura castellana en respecto al realismo mágico. Vamos a ver algunas de estas novelas del castellano, pero por otra parte también vamos a ver de qué manera esta corriente que se inició en Latinoamérica en los años 50-60 ha dado también ejemplos maravillosos en otras literaturas. Vale, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, siempre que hablamos de realismo mágico tenemos que hablar de la novela canónica, ¿eh? No os preocupéis que no solo vamos a hablar de esta novela canónica, que algunos de hecho me consta que habéis empezado y no todos habéis terminado, que es Cien años de soledad de García Márquez. Vale, ¿qué decir de Cien años de soledad que nos haya dicho ya? Según un ranking es la segunda novela en castellano después del Quijote en cuanto a precisión lingüística, construcción, y es que es un novelón, es realmente una novela que realmente no debes morirte sin leerla. Y trata la historia de tres generaciones de la familia Buendía en un pueblo llamado Macondo, que es una invención de ese cerebro maravilloso, de ese genio que era Gabriel García Márquez. Entonces, ¿qué podemos contar de Cien años de soledad? Pues tiene escenas maravillosas como cuando descubren el hielo en medio de la selva o cuando van a fusilar o es que es una novela río que te va llevando a través de generaciones, a través del tiempo que va avanzando. Hay ediciones donde hay una guía de personajes para no perderte y ediciones como la que yo me leí que era un poco a pelo, que también no está mal porque yo creo que es una novela que merece la pena como intentarlo seguido, ¿no? Porque García Márquez lo que hace es como te plantea una corriente literaria llena de magia, llena de imaginación, llena de personajes estupendos, maravillosos, con una alquimia increíble. Y yo creo que ir mirando los personajes es un poco llevarse, ¿vale? Es un poco, no hace falta que sea el segundo o el primero, como los llama él, simplemente es dejarse llevar. Como curiosidad respecto a Cien años de soledad, contar que García Márquez casi se arruinó. De hecho, hay un cómic muy entretenido que se llama Gabo sobre la confección de Cien años de soledad, que pasa entre que él termina de periodista, está en México y luego en Barcelona, y él se va entregando a la suerte, casi arruinándose, ¿no? Mandando los manuscritos a sitios donde no van a saber si lo van a publicar y con la idea de que pueda empobrecerse y realmente tener que dedicarse a cosas más allá de tener una joya que hasta que la ve publicada pues no se sabe si es una joya o no. Porque no se puede, la cosa del libro es que tú hasta que lo publicas no puedes saber si es la obra maestra que es. Entonces, pues García Márquez lo consiguió en estas carambolas del destino, como hablamos ayer de John Kennedy Toole y La Conjura de los Necios, pero no siempre pasa, hay obras maestras metidas en cajones. Y está bien porque nosotros como lectores las vamos descubriendo. Por otra parte, de aquí pasaríamos a las otras novelas que son un poco Cien años de soledad junior, ¿vale? Que serían La Casa de los Espíritus de Isabel Allende o Como agua para chocolate, de la que ya habíamos hablado en otras ediciones de La Pluma de Víctor. ¿De qué puede aportar el realismo mágico? Pues a la gente cuando vino el realismo mágico a la gente le flipó, como lector le ofrecía algo que no había habido antes, de una literatura que era muy desconocida, como la literatura latinoamericana. Esto provocó que había lectores de esa época, como Salman Rushdie, ¿vale? Tan conocido por todo el follón y toda la fatwa, toda la persecución religiosa que tuvo que sufrir y que aún a día de hoy sufre por haber publicado los versos satánicos, ¿vale? Esto puede ser, a veces oscurece la carrera de un escritor y le hace ser famoso por un tema extraliterario. Cuando Salman Rushdie
es un escritor que te cagas. Es un escritor de la talla rollo García Márquez, Cervantes, y es un escritor valiente, valiente, que se atreve con cosas que no se atreve nadie. Por ahora, por ejemplo, ahora acaba de sacar un libro que trata como de una actualización del Quijote en medio de la América profunda. Ya partiendo de esa base, ¿no? Pues vamos a hablar de su novelón, de la gran novela que es Hijos de la Medianoche. Ya desde el título Hijos de la Medianoche va sobre una serie de niños que nacen en la medianoche del año en el que la India se independiza de Gran Bretaña. Entonces esta serie de niños, cuanto más se acerca a las 12 de la noche de ese día, más poderes sobrenaturales tienen. Entonces montan como una especie de comunidad telepática que refleja a través de esos poderes, de esas historias, sobre todo a través de un personaje que es el que nace a las 12 de la noche, que es Salim, la marcha de la India. La marcha de la India, las guerras de la India, la pobreza de la India, la religión, a través de peripecias que este chico tiene en el entorno de su familia. Es una novela inacabable, una novela llena de imaginación, pero con el punto no, digamos, rural, latino, una cosa que nos puede resultar más familiar, sino con un punto oriental, hindú, misterioso, críptico, imaginativo, florido, ¿no? Como estos bailes de Bollywood, ¿no? De que explota, ¿no? Pues es un libro que te explota un poco en las manos y que está escrito con una maestría. Vamos, que lo hubieran, si hubiera hecho tres Hijos de la Medianoche, Salman Rushdie sería un premio Nobel. Es un libro que quien quiera saber algo de la India y nunca se ha atrevido o no ha encontrado un libro, digamos, adecuado, Los Hijos de la Medianoche sería la solución perfecta. De Los Hijos de la Medianoche pasamos a el realismo mágico aplicado a la esclavitud americana. En un libro súper reciente que ganó el Pulitzer hace 2 años, que se llama El ferrocarril subterráneo, de Colson Whitehead. Vale, ¿de qué va el ferrocarril subterráneo? Pues el ferrocarril subterráneo era una fábula que se utilizaba en los campos de algodón, digamos, en la esclavitud americana en los peores momentos, para decir que había habido una serie de vías de tren que estaban bajo tierra y que se utilizaban para sacar a los negros, a los esclavos, desde los estados del sur esclavistas hasta los estados del norte donde eran libres, que había una especie de ONG que ayudaba a la gente a ese ferrocarril subterráneo. Esto que era una fábula o que eran caminos, ¿no? Puede ser que existiera como una especie de organización, pero no eran ferrocarriles bajo tierra, ¿no? Y entonces Colson Whitehead coge esta idea, esta fábula, y la convierte en real. De tal manera que una esclava llamada Cora, al huir, matan a su madre, una serie de peripecias que ocurren al principio del libro, tiene que huir y se encuentra en el ferrocarril subterráneo. Pues imaginaros, ¿no? Una historia del siglo XIX mezclada con un tema futurista, mágico, de liberación, de un poco los viajes de Gulliver, en el sentido de que va pasando por diferentes etapas, en la que sirve como modelo de un museo de etnología donde es la negra para que los niños blancos la vean. Ahí está un poco en su lucha por la liberación. Y es un canto a la libertad, es una descripción muy interesante de la esclavitud, sin digamos, intentando aligerar el tema de que sea solo visto como trágico y aligerando, como pasa en estas novelas del realismo mágico, lo trágico con la imaginación y con la fantasía. ¿Vale? Aquí tenéis ¿vale? Que es Juan Rulfo Pedro Páramo, que sería otro ejemplo de realismo mágico, porque realmente la literatura latinoamericana ha dado no solo los que he dicho, sino muchos más, porque realmente fue como una tendencia, una manera de escribir en un momento dado. Espero no alargarme mucho, pero es un tema súper interesante. Las novelas que presento esta tarde de realismo mágico son extraordinarias, potentísimas, son novelas que te explota la cabeza y que puedes estar 2 meses leyendo esos libros y las personas que sean creativas, imaginativas, les va a explotar la cabeza. Así que
Buenas tardes y felices lecturas y leer mucho y comprar mucho y las librerías y adiós y un besito y felices lecturas.